Bien, buenas tardes, estimados. Vamos a dar inicio a nuestro curso de Sistema de Información Gerencial. ¿Sí? Los temas que vamos a estar viendo el día de hoy, digamos, vamos a ir dando las primeras introducciones del Sistema de Información Gerencial, qué es una organización, características de las organizaciones, un sistema de información en las organizaciones, cómo se lleva, cuál es el impacto que tiene, la estrategia de los sistemas de información y un poquito sobre los aspectos éticos y sociales de los sistemas de información. Es lo que vamos a estar viendo en la tarde de hoy. Como es la primera clase, obviamente vamos a ver un poco sobre los objetivos del curso. ¿Sí? Identificar los elementos y conceptos, los criterios y los métodos de reflexión que aportan los sistemas de información gerencial, mejor conocidos con las siglas de SIG, para el conocimiento y la interpretación del contexto en las que operan las organizaciones. Otro objetivo, fomentar el modelo general del tratamiento de la información en un ambiente incierto, identificar la importancia que como facilitadores tiene los sistemas de información gerencial en la toma de decisiones empresariales, aplicar las técnicas adecuadas para diseñar un sistema de información gerencial integrador de áreas disciplinares diversas, capaz de optimizar los recursos de las actividades generales, aplicando también las mismas. Considerar el potencial de los sistemas de información gerencial como generador de ventajas competitivas desde una perspectiva de apoyo a la estrategia de la organización. Bien, esos son los objetivos generales. Vamos a estar viendo el contenido temático, vamos a estar viendo lo que es sistema, gerencia y decisiones, los modelos y técnicas de gestión, análisis coyunturales y previsión económica, decisiones relativas al área comercial, decisiones relativas al área de producción, teoría general de costo, decisiones especiales en base al análisis de costos y presupuestos financieros. Bien, la evaluación del curso va a ser por las actividades que tenemos aquí. Ya ustedes ya se han manejado conmigo, así que saben que hago quizzes un poco para complementar y confirmar lo que hemos estado dando en la clase. Mucho más esta, porque obviamente esta es una clase bastante teórica, ¿no? A diferencia de las otras clases que han dado conmigo, que son bastante prácticas. Esta es una clase meramente teórica. Así que confirmar lo que estamos dando en cada una de las clases es importante. Por eso cada uno de los quizzes vale 10% de su nota final. Los quizzes son individuales. Vamos a tener una investigación y un caso práctico. Estos son grupales. Ustedes son un grupo pequeño, así que obviamente grupos de 2 pueden mantener lo que siempre han estado trabajando, no hay problema. El examen parcial es uno solo y va a ser individual, aproximadamente en la tercera semana. Y un proyecto final, que en este caso puede ser un examen final, todavía no me he decidido, que tiene un peso entonces de 30%. Bien, estas son las actividades de la evaluación del curso y me gustaría saber si tienen alguna pregunta con las actividades. ¿Preguntas? No, profe, por el momento no. Bien, perfecto. Continuamos entonces. Bien, sistema de información gerencial. El sistema de información gerencial, obviamente, vamos a estar trabajando sobre muchos aspectos que tienen que ver con empresas, con organizaciones. Bien, estos sistemas dan apoyo a la toma de decisiones de gerentes en diferentes, digamos, en diferentes niveles. ¿Sí? Como le dije, es una materia bastante teórica, pero también tiene bastante tema que podemos ver. Bien, vamos a ver la definición de un sistema de información gerencial. ¿Sí? Una categoría específica de sistema de información que proporciona informes sobre el desempeño de la organización para ayudar a la gerencia de nivel medio a supervisar y controlar el negocio. Fíjense que habla específicamente
gerencia de nivel medio. ¿Sí? Por lo general, la organización se basa en una estructura que tiene diferentes niveles. Sí, tenemos en la cabeza, puede ser al presidente de la organización o gerente general o a veces una junta directiva. ¿Sí? Esas son las cabezas que toman las decisiones finales sobre la estrategia de la organización. Abajo de esa cabeza, o sea, presidente o gerente general, hay una serie entonces de gerentes o personas que tienen el cargo de gerencia normalmente. Gerencia a nivel medio es ese. Y esos son los que se encargan entonces de cada una de sus ramas o de su área de trabajo, organizar, administrar todo lo que es su área de trabajo, cada uno con su área de trabajo, ¿verdad? Bien, los sistemas de información gerencial normalmente están enfocados a ese nivel, ¿sí? A esos niveles que pueden ser gerentes administrativos, gerentes contables, gerentes o directores del departamento de tecnología, o puede ser gerente de mercadeo, o puede ser eh, el gerente de producción, ¿sí? A ese nivel, el mismo gerente de almacén, a veces cuando hay temas de depósito, fábricas, esos gerentes son los que necesitan un sistema de información gerencial. ¿Por qué? Porque ellos siempre van a estar encargados de supervisar a personas. Ellos son los que tienen a su cargo gran cantidad de personas, ¿sí? ¿Cuántos? Depende de la organización. Pueden ser 2, pueden ser 7, pueden ser 10, pueden ser 60. ¿Sí? Pero ellos son los que tienen a su cargo a esas personas. Tienen que trabajar con el recurso humano. Tienen que trabajar con todos los problemas que se pueden presentar con ese recurso y con todos los, no solo los recursos humanos, sino todo el recurso que se necesita para producir lo que produce la organización. Y para eso, entonces, estos sistemas le ayudan a controlar el negocio, ¿sí? ¿La organización podría funcionar sin ellos? Quizás no, ¿sí? Porque aunque no haya un sistema tecnológico o un programa como tal, normalmente las organizaciones de los tiempos de antes también se valían de ciertos grados para determinar cómo tomaban decisiones, ¿sí? O sea que se valían de algunas técnicas. Ahora, obviamente, en esta época, sí se tienen que valer de un sistema, un software que los ayude, uno o varios, que los ayude a tomar decisiones. Bien, toda organización que en este momento todavía no tenga un software que lo ayude a tomar decisiones y a poder controlar el negocio de manera eficiente, entonces básicamente es una empresa que está camino a que ya no pueda ser competitiva, ¿sí? Bien, entonces esto es el sistema de información gerencial. Obviamente es una definición que en todas las clases que vamos a dar, las 4 semanas que vamos a dar, vamos a desglosar, ¿sí? En pequeñas partes, todo lo que se necesita para que esos gerentes puedan tomar decisiones. Y los diferentes sistemas que utilizan para tomar esas decisiones. Y no solo los sistemas, sino todos los aspectos que ellos van a necesitar. Esto entonces sería la definición de sistema de información gerencial. ¿Algún comentario sobre eso? ¿Alguien tiene algo que acotar o indicar sobre los sistemas de información gerencial? ¿Tenían idea de esto? ¿Por ahí ya lo han escuchado? Primera vez que se escucha el sistema de información gerencial. ¿Cómo dices? Disculpa. Que es la primera vez que escuchamos de sistema de información gerencial. O sea, yo lo busqué en internet, pero o sea, no decía nada de lo que se estaba hablando. Muy Es, poco lo que decía. es muy amplio. Lo que pasa es que en Internet hay mucha información, pero también tenemos que saber de que también hay muchos productos. Por lo menos, sistema de información gerencial, van a haber varios software o varias compañías dedicadas a dar asesoría sobre esto. Por lo cual,
normalmente las primeras opciones de búsqueda nos salen esas compañías que te dan algún tipo de información, algún texto, pero también te va mezclando como esas consultorías, te va mezclando como esa asesoría, te va mezclando el software que se vende. Entonces, las primeras opciones que nos va a aparecer de Google normalmente van a ser de compañías o de asesorías como esta, ¿no? Porque es tan general también de que lo primero que va a pegar es lo que quizás está tratando de ubicar esas empresas para precisamente intentar vender algo, ¿no? ¿Sí? Pero siempre hay que buscar un poco más. ¿Se acuerdan de que cuando nosotros buscamos normalmente salen páginas y páginas de información, ¿verdad? Nos quedamos normalmente con la primera. Eso es lo normal. Bien, entonces, si es la primera vez que lo escuchan, vamos entonces a aclarar muchas dudas, ¿verdad? Obviamente, hoy lo que vamos a ver es bastante general con respecto a la base de esos sistemas de información. Bien, ¿cómo usar con éxito los sistemas de información? ¿Sí? La interacción entre la tecnología de la información y las organizaciones es compleja y se ve influenciada por muchos factores mediáticos como la estructura de la organización, los procesos de negocios, las políticas, la cultura, el entorno que lo rodea y las decisiones gerenciales. Todo eso influye o son factores que identifican qué tipo de sistema de información va a necesitar la organización, porque no es que es uno exclusivamente, son varios tipos de sistema de información, ¿sí? Entonces, va a depender de su estructura, de los procesos de negocio, de la política de la organización, de la cultura organizacional y del entorno que los rodea, que es muy importante el entorno que los rodea. Todos esos factores mezclados o en combinación, entonces le indicarán a los gerentes cuáles son los sistemas de información, porque no es uno solo. Sistemas, hablamos en plural, porque normalmente van a ser varios. No es que es un solo software que le va a dar todo lo que el gerente necesita. Es muy difícil que un solo software le dé todo lo que el gerente necesita, indistintamente de a lo que se dedique la organización. La organización puede ser que dé un servicio o que genere productos, ¿sí? Indistintamente de lo que haga, es muy difícil que un solo software le dé toda la información. Obviamente habrá uno que le da mucho más información como para tomar decisiones, pero siempre va a necesitar algunos otros para decisiones específicas, porque estamos hablando de gerentes de nivel medio. Como les dije hace un momento, puede ser un contable, uno de finanzas, uno de almacenes. Y entonces, esos tres perfiles que le acabo de mencionar, cada uno necesita algo diferente. El contador necesita algo que le dé los informes financieros o que le dé consolidado toda la información. El financiero también necesita estrategias y proyecciones para las futuras inversiones o las futuras finanzas de la organización. Y obviamente el de almacén o de bodega necesita un sistema de administración de bodega que le pueda indicar cómo va su inventario, cómo puede mejorar, optimizar los procesos para la entrega de su mercancía. ¿Sí? Los tres tienen perfiles diferentes y un solo software no lo va a hacer todo, ¿sí? Así que es parte importante de lo que tenemos que ver. Sistemas de información pueden ser varios sistemas dependiendo de el área del gerente y dependiendo de la organización, obviamente. Bien, ¿qué es una organización? ¿Sí? Vayamos a la base, ¿no? Primero, ¿qué es una organización? Es una estructura social formal y estable que toma los recursos del entorno y los procesa para producir salidas, ¿sí? Una organización es una estructura social formal y estable, ¿sí? Cuando hablamos de formal y estable es porque precisamente no es algo que se acaba de formar, ¿sí? Ya cuando hablamos de organización es una empresa que ya tiene un tiempo en el mercado, ya se puede llamar una organización, ya ha creado todos los cimientos para
indicarse o establecerse como una organización, porque ya es estable, ya es formal, por lo cual tiene algunos procesos y métodos ya establecidos en la organización, ¿sí? Entonces, eso primero, o sea, no podemos decirle organización a una empresa recién fundada o un emprendimiento que tenga alguien, ¿verdad? Eso no es una organización. Eso es un emprendimiento o una empresa, una pequeña empresa tratando de, de, de generar negocios y obviamente crecer. Puede llegar a establecerse como una organización si en algún momento, si efectivamente tiene la madurez de ir pasando a convertirse en una organización, pero no lo es al inicio, ¿sí? Bien, entonces, esta organización que toma los recursos del entorno, que pueden ser varios, lo vamos a ver, y los procesa para producir salidas. ¿Qué son estas salidas? Pueden ser productos, pueden ser servicios, lo que venda la empresa o la organización. Inclusive hay algunas que son las dos. Producen servicios y producen productos, ¿sí? Entonces, no es excluyente. Pueden ser ambas. Ahora, esto, como ven, y de repente, pensando un poco hacia atrás, esto digamos que es el inicio de la teoría general de sistema, ¿verdad? La teoría general del sistema, que siempre hablamos de una entrada, un proceso y una salida, ¿sí? Entonces, básicamente, una organización es lo que hace, ¿sí? Los recursos del entorno serían la entrada, proceso y salida. Inclusive en su propia definición está tácito que funciona con la teoría general de sistema, donde tenemos entradas, procesos y salidas, que así se maneja todo sistema, ¿sí? Entonces una organización ya se maneja básicamente como un sistema. Bien, y vamos a verlo en una imagen que obviamente lo establece más claramente, ¿sí? Aquí entonces tenemos una organización, así esquematizada de una manera bastante simple, que sería la definición microeconómica y técnica de la organización, ¿sí? La empresa transforma el capital y la mano de obra, ¿sí? Y yo voy a subrayar esta parte aquí, que normalmente esos son los factores primarios de producción proporcionados por el entorno. ¿Cuáles son los factores primarios de producción proporcionados por el entorno? El capital y la mano de obra, ¿sí? El capital, obviamente, el dinero, el recurso económico, y la mano de obra, obviamente, los trabajadores, los colaboradores que eh, ejecutan actividades para poder producir, ¿sí? Entonces, la empresa transforma el capital y la mano de obra por medio de un proceso de producción y los crea o su salida final es un producto o un servicio, ¿sí? Como les dije, es el clásico diseño de la teoría general del sistema. Una entrada, un proceso y una salida. Entrada, proceso, salida. En esta ocasión, la entrada es los factores primarios de producción, que sería el capital y la mano de obra. Se hace un proceso. ¿Qué proceso? Depende de la organización. Si son fábricas, entonces es el proceso de fabricar. Si son fábricas, digamos, de textiles, fabrican suéter, fabrican camisas. Eso es una fábrica. Si son la creación de automóviles, entonces es una línea de producción automovilística. Y sí, obviamente también puede ser un servicio, ¿sí? Un servicio sería las personas que dan el servicio de Internet, como Tigo, ejemplo. Entonces, necesitan los equipos para darle servicio de Internet a todos sus clientes, ¿sí? Necesitan capital para establecer los routers y establecer todo lo que necesitan para conectarse y que las personas puedan tener Internet. Necesitan el personal que los vaya a conectar y pueda entonces establecer la conexión en la casa de cada cliente. Entonces, esos son las entradas, los procesos que dependen de cada organización y las salidas que van a ser productos o servicios.
Eso es una organización. ¿Sí? Y como ven el diagrama, les digo que es clásico como como la teoría general de sistema o una teoría de sistemas, como se le conoce. Bien, vamos a ver características de la organización como tal. Dependiendo de esas características, también tenemos que ir viendo qué sistema de información ellos van a necesitar o se necesita para la organización. Bien, la organización se ocupa del principio de la eficiencia, maximizar las salidas mediante el uso de entradas limitadas. Este, lo voy a indicar aquí, es el principio de la eficiencia. Principio de la eficiencia, maximizar la salida o producción mediante el uso de entradas limitadas. Entradas limitadas son insumos o costos, ¿sí? Normalmente lo que la empresa quiere siempre es ganar. ¿Cómo? Tratando de sacar sus productos con los menores costos, ¿sí? Los costos de producción. Bajas los costos de producción, tu producto va a tener más ganancias, ¿sí? Entonces, el principio de la eficiencia es maximizar las salidas o tu producción mediante el uso de entradas limitadas. Eso es el principio de la eficiencia y obviamente todas las organizaciones lo van a buscar. Siempre van a tratar de buscar esto. Cuando ya tenga un sistema eficiente, pasarán un par de meses o un año para que ya tú quieras mejorar ese sistema que ya es eficiente, porque cada vez lo quieres hacer más eficiente, ¿sí? Porque cada vez todas las organizaciones siempre quieren ganar un poco más. Bien, entonces, las características de las organizaciones van a incluir los procesos de negocios, la cultura y las políticas organizacionales, los entornos que rodean a esa organización, la estructura organizacional, obviamente, los objetivos de la organización y los estilos de liderazgo, ¿sí? Esas son las características de la organización, ¿sí? Y dependiendo de estas características, también los sistemas de información van a cambiar o se va a determinar cuál de los sistemas de información es el que se debe usar para cada organización. Como ven, todo esto influye, todas estas características de la organización. Bien, como hoy es un día de introducción, nosotros lo que vamos a ir viendo es estas características organizacionales parte por parte. Vamos a ver los procesos de negocio, la cultura de las políticas y políticas organizacionales, los entornos y la estructura de la organización. Los objetivos y los estilos de liderazgo pueden ser muchos, pero obviamente cada empresa tiene el suyo, ¿sí? Tiene sus objetivos. Bien, la primera característica, las rutinas o procesos de negocio. Todas las organizaciones se vuelven muy eficientes con el tiempo debido a que los individuos de la empresa desarrollan rutinas para producir bienes y servicios. Las rutinas, que también se conocen como procedimientos estándar de operación, son reglas y procedimientos y prácticas precisas que se han desarrollado para enfrentarse con casi todas las situaciones esperadas. Como les mencionaba, una organización ya es una estructura, digamos, formal, ¿sí? Un negocio formal y establecido, por lo cual ya deben tener años en el mercado. Entonces, las personas que trabajan en estas organizaciones van generando rutinas, ¿sí? Rutinas. ¿Quiénes generan rutina? Los trabajadores, ¿sí? Los trabajadores que trabajan en una fábrica, ya ellos tienen sus procedimientos establecidos para que su trabajo se haga lo más eficiente posible. ¿Por qué? Porque las primeras veces que se pusieron a generar su trabajo, su actividad, seguramente se encontraron con una serie de situaciones que o tenían un supervisor que los regañaba porque no hacían su actividad lo más eficiente posible, o porque tenía mucha merma, que es desperdicio
de recursos. Entonces, cada vez iban mejorando y cada vez se fueron estableciendo mejores métodos. Ellos mismos lo establecen, a veces son simplemente porque ellos lo van desarrollando, y eso se llama rutina o procesos de negocios. Ya después de un tiempo, ellos son los mejores en lo que hacen, porque obviamente ellos quieren cada vez realizar su trabajo de la mejor manera. Es ahí donde hay veces que esa persona se tiene que ir de vacaciones, o hay veces cuando son uno o dos personas, y lo primero que hay que hacer es un entrenamiento del personal nuevo para enseñarles que la rutina, ¿sí? Le tienen que enseñar la rutina, que también se le puede llamar como procedimiento estándar de operación. Ellos tienen que enseñarle eso a ese personal nuevo que va a tomar las vacaciones de esa persona, o que va a ocupar su puesto por un tiempo. Primero lo entrenan con procedimientos estándares y las reglas y los procedimientos para que pueda realizar su trabajo, ¿sí? Es lo primero que hacen. Entonces, esas rutinas y procedimientos de negocio son importantes y son características de la organización. No todas las empresas, aunque se dediquen al mismo negocio, tienen las mismas rutinas. Eso lo va creando las personas, los recursos humanos que trabajan allí, son los que van creando esas rutinas. Se parecerán mucho a negocios parecidos, pero no son iguales. Y esas rutinas las van creando diferentes departamentos, ¿sí? Yo hubo un tiempo de joven, trabajé en una fábrica de vasos, y ahí son los mejores ejemplos de cómo las personas crean rutinas. Era una fábrica de vasos de cartón, esos vasos que, bueno, todos lo hemos utilizado cuando vamos a McDonald's, al KFC, todos esos vasos donde sirven la soda. Esos vasos eran los que se fabricaban allí. Entonces, era todo un proceso, porque era una fábrica, venían los papeles, venían en un rollo gigantesco. Cuando hablo de gigantesco, era 3 veces mi estatura. Eran esos rollos que después tenían que cortar. Había un departamento que cortaba los rollos gigantes en más pequeños, o más delgados, mejor dicho, no más pequeños, sino más delgados, y después ese rollo pasaba por un lugar donde había una guillotina que iba cortando en moldes, y luego esos moldes se pasaban a otra máquina que los iba sellando con una goma. El que cortaba el gran rollo de papel era un departamento, y había una persona que estaba ahí y tenía su segunda, y ellos tenían un proceso único para hacer eso. Y el que creaba los moldes era otro, y que le ponían las pinturas a cada uno de los clientes. Por lo menos McDonald's tenía su pintura allí que tenía que ponerle el sello. Cada uno de ellos establecía rutinas. Los que tenían que luego recoger la cantidad de vasos que pasaba por unos tubos y los tenían que contar de 100 en 100 o de 50 en 50, dependiendo del tamaño, los ponían en un plástico y después los sellaban. Eso lo hacían en cuestión de segundos. O sea, una caja la sacaban en minutos, y en una caja tiene 24 rollos de vasos llenos de vasos ahí uno detrás de otro. Cuando a veces venían personas y tenían que ir al baño, el que recogía los vasos, alguien llegaba a hacerle los minutos porque la máquina no podía parar. O sea, tú veías como esa persona que se quedaba ahí 10 minutos mientras que iba al baño el que estaba recogiendo los vasos, cómo se iban acumulando los vasos en los ductos, porque él no podía hacerlo de la manera que lo hace la persona que estaba adiestrada para eso. Él contaba los 100 vasos, que hay una maquinita que los cuenta, los sellaba y los ponía, y él lo hacía rápido, pero se le acumulaban los vasos porque el único que lo hacía de manera adecuada era la persona que estaba entrenada para hacerlo, y que tenían varios turnos y habían varias personas adecuadas para hacerlo. Y por más que uno quisiera tratar de hacerlo a esa velocidad, no se hacía. Entonces, cada departamento de esas fábricas que le estoy diciendo tenía su rutina. El que cortaba el papel, el que le corría los vasos, el que después tenía que agarrar la caja, alguien tenía que quitarle la caja llena a esa persona y ponerle una caja vacía,
o varias cajas vacías para que él solo tuviera que tomarla, porque él no tenía tiempo de hacer ese cambio, la persona que estaba recogiendo vasos. Todo era un engranaje, ¿sí? Y esas rutinas se le llama procesos de negocios, ¿sí? Procesos de negocio. Esto porque es una fábrica, pero en cualquier otra empresa también tiene que hacerse de esa manera. Bien, entonces, esos son los procesos de negocio y todo de esto, todo eso conlleva a que esa organización básicamente sea única, ¿sí? Por eso es importante verificar las características de la organización. Todo eso va haciendo que esas rutinas también sean únicas. Y el sistema de información gerencial tiene que tomar en cuenta la mayoría de estas características. Bien. Otra característica son las políticas organizacionales, ¿sí? Las personas en las organizaciones ocupan distintos puestos con diferentes especialidades, diferentes problemas y diferentes perspectivas. Estas diferencias importan tanto a los gerentes como a los empleados y provocan una lucha política por los recursos, competencia y conflictos dentro de toda la organización. Esto es una realidad. Cada persona en diferentes posiciones siempre van a tener una lucha política, ¿sí? Eso no solo pasa a nivel de gobierno, ¿sí? Pasa porque tenemos diferentes especialidades, problemas y perspectivas. De esa misma fábrica que lo decía, tenían el encargado administrativo, el contable, el de almacén y el jefe de producción. Cada uno de ellos era importante dentro de su departamento, pero en ocasiones uno tenía que decirle al otro qué hacer. Y como estaban al mismo nivel, todos eran gerentes, es difícil que el otro gerente se quiera dejar mandar de otro gerente que es, según la estructura, es del mismo nivel. Entonces es una lucha política. Tú no mandas más que yo no mando más que tú, yo no voy a hacer lo que tú dices, aunque hay veces que es bien para la organización. Ese tirijala, esas diferencias, es lo que hace entonces lo que son las políticas organizacionales, ¿sí? Hay que tener también un grado político de llevar esas diferencias, ¿sí? Esas son políticas organizacionales. Tratar de tener esa lucha bajo control, ¿sí? Tienes que tener esa lucha bajo control y eso se da mucho cuando no tienes cómo determinar cuál departamento es el que necesita más recursos o, o puedes establecer claramente cuál es el departamento que es más imprescindible o de mayor importancia para la organización. Y eso lo pueden saber con los sistemas de información gerencial, ¿sí? No es que uno sea más importante que el otro, pero sí es cierto que uno puede ser más crítico para la organización que otros departamentos. Pero siempre se va a dar esta lucha y esos problemas internamente en una organización, porque obviamente cuando hablamos de una organización estamos hablando de una empresa con muchos empleados. Bien, por eso los empleados crean de que esto sea bien político. Así que esas son políticas organizacionales. No podemos dejar atrás de que son personas las que están trabajando con sus necesidades, con sus problemas, y hay que tomarlos en cuenta. Otra característica de la organización es su propia cultura, ¿sí? Todas las organizaciones tienen suposiciones fundamentales, invulnerables e incuestionables que definen sus metas y productos. La cultura organizacional abarca este conjunto de suposiciones sobre los productos que debe elaborar la organización, cómo debe crearlos, en dónde y para quién. Por lo general, esas suposiciones culturales se dan totalmente por sentado y es raro que se anuncien de forma pública o se hablen entre ellas, ¿sí? Esta cultura se da precisamente por la gente que trabaja en la organización, ¿sí? Pero esa cultura normalmente va guiada por la cabeza de la organización o los gerentes de la organización. Cultura organizacional sobre cómo debe salir el producto, cómo debe verse el producto, ¿sí? Si hay un gerente que está bien organizado de que el producto se debe ver bien o que deben ser las entregas a tiempo,
eso se va formando una cultura organizacional, ¿sí? Ya las personas que de reparto, entonces saben que tienen que salir con tiempo de anticipación porque toda la organización sabe de que debe ser así. Un producto bien terminado, una entrega a tiempo. Esas son culturas organizacionales. No siempre, digamos que van a ser orientadas a que esté bien. Hay culturas organizacionales de las personas no hacen entregas a tiempo y culturas organizacionales donde sabe uno que una organización tiene problemas en su fabricación o en su producción. Entonces, sería malo que la cultura organizacional de una empresa esté mal vista por la parte pública o por sus clientes en general. Y se han dado casos, ¿sí? Y todo el mundo sabe de que hay cierta calidad de productos, cierta calidad de servicios que no son buenas. Y ya lo saben, y eso se establece como una cultura organizacional, a veces interna y a veces del ojo público. Bien, entonces, la cultura organizacional lo hacen también las personas, pero principalmente los que dirigen la organización son los que dan esa guía de cómo debe ser su producto, cómo debe llegar y a quién le debe llegar, ¿sí? Y eso sí tiene que dar dado por los gerentes de la organización. Bien, eso es entonces cultura organizacional. Y uno de los puntos más importantes y que tiene que ver muchísimo con los sistemas de información son los entornos organizacionales. Las organizaciones residen en entornos de los que obtienen recursos y a los que suministran bienes y servicios. Estos tienen una relación recíproca con los entornos. Por una parte, las organizaciones están abiertas y dependen de entornos sociales y políticos, obviamente, que eso obviamente los rodea. Todo entorno es porque te rodea. Los recursos humanos y recursos financieros son imprescindibles para que exista la organización, ¿sí? Así que de entornos estamos hablando del social, del físico, de recursos humanos y de entornos financieros. También se deben responder a leyes y a otros requerimientos de impuestos por el gobierno, por lo cual el gobierno es otro entorno para las organizaciones, así como las acciones de los clientes y los competidores, ¿sí? Tenemos entorno de los clientes y entorno de los competidores. Por otra parte, las organizaciones pueden influir en sus entornos. Por ejemplo, las empresas de negocios forman alianzas con otros negocios para predisponer el proceso político. Se enuncian para influenciar al cliente de manera que acepte sus productos, ¿sí? Digamos, esas son a veces algunas alianzas que normalmente se le dicen estratégicas para llevar de alguna manera a su cliente hacia un lugar donde ellos lo requieran. Para eso los sistemas de información, ¿sí? Y esta parte sí la voy a subrayar. Los sistemas de información son clave para esta exploración ambiental o de entornos, ya que ayuda a los gerentes a identificar los cambios externos que podrían requerir una respuesta a la organización. Entonces, el manejo de los entornos sí es vital para los que sistemas de información puedan determinar esos entornos, porque la mayoría de los entornos no son, no pueden ser influenciados directamente por la organización, son entornos. Eso quiere decir de que nos rodean y la mayoría de las veces no tienen decisión si pueden elevarlos, controlarlos, manejarlos. No es así. El entorno social. Ejemplo, lo que está pasando en estas semanas en el país es un perfecto ejemplo para el entorno social. ¿Qué organización o qué empresa en este momento no quisiera poder controlar el entorno social? Poder controlar de que no haya manifestaciones cerca de su fábrica o de su organización. No pueden controlarlo. Es un entorno social incontrolable para ellos, ¿sí? Si está ubicado en un lugar donde hay manifestantes o donde cierran calles, no lo puede controlar, ¿sí? No puede controlarlo. Entonces, eso será un entorno social y físico, porque su fábrica queda ahí, su empresa queda ahí, ¿sí? Entonces, lo que sí pueden controlar un poco más son los recursos humanos, obviamente,
Los recursos financieros están bajo su administración, así que sí deberían poder controlar recursos humanos y sus recursos financieros, ¿sí? Hasta cierto punto. Sus clientes van a depender mucho también de otros entornos, pero sus clientes y sus competidores influyen también sobre la organización. Y en base a estos, ahí sí los sistemas de información gerencial le pueden ayudar a esto. Que le den información sobre sus clientes, que le den información sobre sus competidores, ¿sí? Ahí sí pueden, sobre los recursos humanos y sobre los recursos financieros. Hay unos que no pueden, como los entornos social, pero el sistema de información sí influye sobre varios entornos, ¿sí? Bien, me detengo en este punto para consultarles si tienen alguna pregunta con respecto a los entornos, que aquí es importante y mucho más por el ejemplo que acabo de colocar. ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profe. No. Bien, listo. Bien, los entornos de la organización tienen una relación recíproca, como acabo de decir, y aquí vemos una gráfica donde más o menos aclara o se puede graficar un poco esos entornos, cómo influyen en la empresa. ¿Bien? Cómo influyen en la empresa. ¿Qué entornos? El gobierno, ahí, como lo mencioné, aquí está el gobierno, los competidores, los clientes, evidentemente, las instituciones financieras, la misma cultura, ya sea más que todo una cultura social, no la cultura organizacional, es más que todo una cultura social. La cultura de las personas influye, ese es un entorno que la empresa no tiene control, pero sí influye sobre la empresa. Fíjense acá aquí entonces, por eso se menciona entorno y lo ven que está fuera, o sea, está distante de la empresa, ¿sí? Porque la empresa tiene control sobre lo que está en este cuadro. Él tiene control sobre esto, pero no tiene control sobre lo que está afuera, que son sus entornos. No tiene control sobre eso, ¿sí? Pero hay algunos que voy a señalar que sí son importantes y en próxima semana vamos a ver cómo yo puedo tener sistema de información para tener a mis clientes de alguna que otra manera un poco afiliados a mí o un poco cerca de mí. ¿Cómo puedo hacer? Hay sistemas de información especializados para tener el control de ese entorno. Obviamente no lo puedes controlar por completo, pero sí te da varias técnicas o varios métodos para que tú tengas a tu cliente relativamente bien, que sepa cuáles son los requerimientos que él quiere o lo que tiene, cuáles son sus necesidades. Si tú suples esas necesidades y qué tienes que hacer para suplirlas si todavía no las suples. Hay un sistema entonces de información gerencial que te puede controlar un poco ese entorno. A los competidores no los puedes controlar, pero sí puedes tener información sobre ellos que te den información, que es el activo más valioso para saber cómo andan los competidores, cómo va esa dinámica de ellos con el mercado, para tú estar atento. Si un competidor se te adelanta en la carrera y crea productos novedosos, tú tienes que saber eso antes que ese producto salga al mercado, para saber que tú tienes que ir adelantándote también y tratando de ir creando algo parecido o mejor, para que cuando él lo saque al mercado, ya tú puedas responderle. Si a las personas les gustó, entonces ya tú sabes que tú tienes las respuestas y puedes darle un servicio parecido a tus clientes, ¿sí? Ahora, si no le gustó a la persona, ya tú también sabes esa información y dices, mejor que no gaste en ese producto, porque al final, si al competidor no le fue bien, quizás a mí tampoco. O quizás aprenda de lo que, por qué no le fue bien a mi competidor, para yo adecuar mi nuevo producto y sacarlo entonces con éxito. Sí hay entonces herramientas del sistema de información para establecer lo que son los competidores. Bien, y obviamente la tecnología del conocimiento, que es lo que ya nos influye a nosotros, también lo vamos a poder controlar con un sistema de información. Bien, como dice acá abajo, entonces,
Los entornos modelan lo que las organizaciones son capaces de hacer, pero pueden influir en los entornos y decidir cambiarlos por completo. La tecnología de la información desempeña un rol crítico al ayudar a las organizaciones a percibir el cambio de su entorno y actuar sobre él. Fíjense entonces lo que le mencionaba. Percibir el cambio de ese entorno y actuar sobre él, ¿sí? Entonces, hay sistemas de información para algunos de estos entornos y pueden tratar de controlarlos para percibir si hay un cambio o para percibir si efectivamente pueden hacer algo para mejorar su relación con estos entornos. ¿Sí? Y esto, de todas las características de la organización, es una de las que más impacta a los sistemas de información gerencial, o los sistemas de información, mejor dicho. Principalmente porque se establecen cuáles son los sistemas de información que más se necesitan, dependiendo de los entornos que necesito controlar o manejar o administrar. Bien, otra característica de las organizaciones, obviamente, es su estructura, ¿sí? Y su estructura, obviamente, como es una organización, se le conoce como estructura organizacional. Y el elemento que más se entiende dentro de esta figura de estructura organizacional son los organigramas, ¿sí? No es el único, pero muchas personas, una vez uno diga estructura organizacional, entienden un organigrama. Y va por allí, pero no es el único factor que lo conforma. Bien, todas las organizaciones tienen una estructura o forma. Los tipos de sistemas de información que se encuentran en una empresa de negocios y la naturaleza de los problemas con esos sistemas reflejan a menudo el tipo de estructura organizacional, ¿sí? Los sistemas de información entonces sí van impactados directamente por la estructura organizacional. O, al revés, los sistemas de información impactan la estructura organizacional de una empresa, ¿sí? También lo pueden impactar. Digamos que eso sí puede ser en ambas vías. La estructura organizacional impacta a un sistema de información o cuál sistema de información necesito, pero también los sistemas de información bien establecidos y bien implementados me pueden impactar mi estructura organizacional. Obviamente para mejor, ¿sí? No para peor, para mejor. Bien, dependiendo del tipo de organización, también entonces podemos ver algunos ejemplos de negocio, ¿sí? Según el texto que más adelante les voy a indicar cuál va a ser nuestras referencias bibliográficas que vamos a estar utilizando o el texto que vamos a estar utilizando principalmente, nos indica que las estructuras organizacionales definidas deberían ser 5 o son 5 y bajo ellas se pueden agrupar todas las demás. La estructura empresarial, ¿sí? Que se describe entonces como una empresa joven y pequeña en un entorno que cambia con rapidez. Tiene una estructura simple y es administrada por un empresario que se desempeña como su único director general, ¿sí? Se desempeña como único director general. ¿Y esto qué podría ser? ¿Cuál sería el ejemplo? Un pequeño negocio que inicia operaciones o que tiene poco tiempo en operaciones o en el mercado, ¿sí? Eso sería una estructura empresarial. Tenemos también lo que es la burocracia de máquina, ¿sí? Gran burocracia existe en un entorno que cambia con lentitud y genera productos estándar. Está dominada por equipos de administración centralizado y una toma de decisión centralizada, ¿sí? Algo ya más tradicional, digamos, esto puede ser algo más tradicional. Una empresa manufacturera mediana, ¿sí? Ese sería un ejemplo. También tenemos el tipo de organizacional que sería burocracia divisionalizada, ¿sí? En una combinación de varias burocracias de máquina, o sea, la anterior, cada una de las cuales genera un producto o un servicio distinto y encabezadas por una oficina general o por unas oficinas generales. Ejemplo, puede ser la empresa Fortune 500,
como General Motors, ¿no? Y ya estamos hablando entonces de una fábrica de diferentes productos, ¿no? General Motors produce N cantidad de productos. Otro tipo organizacional sería la burocracia profesional. Esta es una organización basada en el conocimiento, donde los bienes y servicios dependen de la experiencia y del conocimiento de los profesionales. Está dominada por los jefes de departamento con una autoridad centralizada débil. Débil porque obviamente aquí mismo muestra de que tiene diferentes profesionales en diferentes áreas, por lo cual uno en especial no es que va a ser la autoridad centralizada fuerte, sino que es débil. Eso podríamos poner, por ejemplo, los despachos legales, los sistemas escolares y los hospitales. Y por último, el tipo organizacional adocracia, organización de fuerza de trabajo que debe responder a los entornos que cambian con rapidez. Consiste en grupos de expertos especialistas organizados en equipos multidisciplinarios de corta duración y tienen una administración central débil, ¿sí? Esto básicamente, podemos poner de ejemplo, son empresas consultoras como Rand Corporation. Estos son empresas consultoras o empresas que tienen a consultores multidisciplinarios que se manejan en el área de proyectos, ¿sí? Se manejan en el área de proyectos, entonces esa organización, esos proyectos son de corta duración, obviamente, pueden ser meses, inclusive años, y eso tiene una administración centralizada débil. Digamos, esas son las 5 estructuras organizacionales establecidas que, digamos, clasifican a las organizaciones, ¿sí? Dependiendo de ese tipo de organización, también los sistemas de información pueden ser uno mejor que otro. Bien, vamos a ver entonces el impacto de los sistemas de información, ¿sí? Sobre la organización, obviamente. Bien, los sistemas de información se han convertido en herramientas integrales en línea e interactivas, muy involucradas en las operaciones minuto a minuto y en el proceso de toma de decisiones de grandes organizaciones. Durante la última década, los sistemas de información han alterado la manera fundamental de la economía de las organizaciones, además de aumentar en forma considerable las posibilidades de ordenar el trabajo, ¿sí? Obviamente, los sistemas de información están impactando cada vez más en las organizaciones, ¿sí? Tiene 2 impactos principales: un impacto económico, obviamente es muy importante, y un impacto organizacional y de comportamiento, ¿sí? Por eso mencionaba hace un momento que inclusive, dependiendo del sistema de información de la organización, podría impactar en su estructura y en el comportamiento de la misma organización. Bien, vamos a ver entonces cada uno de estos 2 impactos en la organización: el impacto económico y el impacto de organización y comportamiento. Obviamente, primero está el impacto económico, ¿sí? Desde este punto de vista de la economía, la tecnología de la información o TI cambia tanto los costos relativos del capital como los de la información. La tecnología de los sistemas de información que puede ver como un factor de producción sustituible por capital y mano de obra tradicional. A medida que disminuye el costo de la tecnología de la información, se sustituye la mano de obra, que a través de la historia ha sido el costo que cada vez se eleva. Por ende, la tecnología de la información debería producir una reducción en el número de gerentes a nivel medio y trabajadores de oficina, a medida de que la tecnología de la información sustituye a la mano de obra, ¿sí? Obviamente, esto es un impacto económico y que también tiene algo que ver con algo que vamos a ver la próxima semana, que es el rechazo o el repudio a estos sistemas de información, ¿sí? Mucha gente en algunas empresas tradicionales, unas organizaciones con una cultura tradicionalista, tiende a no querer estos sistemas de información, ni la implementación de ellos,
ni mucho menos la adquisición de los mismos. ¿Por qué? Porque puede llegar a pasar esto y efectivamente así lo es. Puede haber disminución de la mano de obra o puede haber sustitución de la mano de obra, ya que estos sistemas de información van a tratar de dar información para que sea cada vez más eficiente la organización. ¿Sí? Entonces dice, a medida que disminuye el costo de la tecnología de información, se sustituye la mano de obra. Por ende, la tecnología de información debe puede reducir el número de gerentes de nivel medio y de trabajadores. Esto es uno de los impactos principales, económicos obviamente, pero también que dan paso al rechazo y al repudio de los cambios. ¿Sí? Muchas organizaciones tienen empleados que repudian el cambio. Una vez que le dice que se va a instalar un sistema, de una vez ya no quieren, esto sigue trabajando bien, todo esto anda bien, no sé por qué lo van a cambiar. Una vez, esto me acuerdo una vez que yo estaba haciendo una consultoría en una empresa y lo primero era hacer, digamos, una inspección en todos los procesos que se estaban desarrollando y me tocó ir donde una señora. Esto fue hace un par de años atrás, tampoco hace mucho, como 4 años. Y le digo, bueno, vamos a ver qué requerimientos tiene, porque un sistema que vamos a automatizar y a digitalizar muchos de estos documentos para que usted lo pueda buscar, la alta gerencia lo pueda buscar, inclusive los clientes puedan buscar su documentación y saber cómo andan sus procesos y sus trámites. Y la señora me miró y me dijo, aquí todo está bien, fíjense, aquí yo tengo acá atrás un archivador, en ese archivador yo tengo todo, en ese archivador yo tengo todos los expedientes de los clientes y yo ahí, cada vez que quiero buscar, yo lo busco o pongo a mi asistente a buscarlo. Y yo digo, sí, pero ¿cuánto tiempo se demora en buscarlo? No, eso es rápido, yo lo tengo bien organizado, está alfabéticamente organizado, etcétera, etcétera. Yo decía, sí, pero ¿qué tal si la gerencia necesita saber con cuánto tiempo usted se demoró en iniciar un reclamo y terminar ese reclamo? Ah, no, pero si quiere esa información me la tiene que pedir, entonces yo lo busco, entonces yo le digo cuánto tiempo me demoré, etcétera, etcétera. Y sí, pero la gerencia necesita saber cuánto tiempo se está demorando en todos los requerimientos y no lo puede saber hasta que usted esté. Y si usted no está, tendrá que esperar que usted regrese. Y sí, la señora estaba completamente rechazada con cualquier tipo de sistema, no quería saber, ella tenía su archivador y su archivador le iba a dar toda la información a ella y a los gerentes y a todo el mundo. Y evidentemente era uno de los tropiezos que tenía el sistema. Esa señora que ya tenía mucho tiempo en la organización y ella no quería que las cosas cambiaran. Ella, su archivador era lo máximo y nadie se lo tocaba porque ahí tenía todo ordenado. Siempre va a haber un proceso de rechazo, ¿sí? Va a haber rechazo. Pero es que también es por esto que señalo acá, ¿no? En tanto se invierte en los sistemas de información, puede haber una sustitución de gerentes y una sustitución de trabajadores. Y eso es un impacto económico que evidentemente hace la implementación de estos sistemas de información. Pero, como siempre, con el objetivo principal de que la empresa cada vez sea más eficiente en su proceso y toma de decisiones. Bien, el otro impacto que se puede dar con los sistemas de información son impactos organizacionales y de comportamiento. ¿Sí? Investigadores del comportamiento han desarrollado la teoría de que la tecnología de la información facilita el aplanamiento de las jerarquías al aplicar la distribución de la información para facultar a los empleados de menor nivel a incrementar la eficiencia gerencial. ¿Sí? O sea, los niveles operativos, a los niveles operativos se les da una capacitación y cada vez ellos tenían más decisión para administrar ciertas operaciones, de tal manera que ya algunos gerentes de nivel un poco o medio o superior a ese operativo ya no eran necesarios porque había muchos operativos que ya estaban tomando decisiones, por lo cual ya ellos no tenían que
o sea, que supervisar en realidad, porque ya los mismos operativos se estaban comportando de la manera adecuada. Y eso es gracias a los sistemas de información que le daban ese rol o que le daban esa potestad en el nivel operativo. Por lo cual, puede ser de que una línea de los niveles de operación pudiera ya no ser necesaria en la organización. Bien, la tecnología de la información empuja los derechos de tomar decisiones más hacia abajo en la organización, ya que los empleados de menor nivel reciben la información que necesitan para tomar decisiones sin necesidad de supervisión. ¿Sí? Ahí lo que mencionaba. Ya muchos operativos pueden autorizar alguna serie de procesos simplemente porque el mismo sistema tiene la autonomía de poder darles esa información y decirle no hay ningún tipo de riesgo, puedes seguir adelante, por lo cual ya el supervisor inmediato en ese punto es innecesario, porque ya no tenía que revisar nada, el mismo sistema de información le da la potestad y lo faculta para poder, digamos que aprobar alguna solicitud o algún tipo de reclamo que haga, y ya entonces el supervisor no es necesario en este tema. Entonces, eso puede conllevar a que efectivamente una de las líneas de mando ya no sea necesaria en la organización. Y esto pasa con la adquisición de sistemas. Podría pasar, no digo que pasa, eso no son todas las organizaciones. Bien, y esto se le llama aplanamiento de la organización, ¿sí? O de la estructura de la organización. Fíjense aquí el ejemplo. Lo que dice es una organización jerárquica tradicional con muchos niveles gerenciales. ¿Qué significa esto? Digamos que aquí, obviamente el gerente general tiene unos vicepresidentes, esos vicepresidentes tienen a unos, digamos, gerentes de cada área, eso hace, a su vez tienen algunos supervisores y luego tienen entonces toda la planta operativa. Estos son, digamos, que los trabajadores de más bajo nivel en la organización o son los operativos, como se le dice. Están los operativos, los supervisores, los gerentes y los vicepresidentes. Digamos, en este caso hay 3 niveles de seguimiento gerencial, por decirlo así. Bien. Y la instalación de un sistema de información que en realidad le dé frutos a la organización podría llevar a que entonces solamente queda una línea. Podría ser así. O podría por lo menos disminuir una de las líneas de jefes. En este caso, fue bastante drástico. Tenían el gerente general, tenían los vicepresidentes y ya todos los demás operativos, porque ya la supervisión que antes es para controlar que las personas hicieran su trabajo y lo hicieran bien y no hubiera devoluciones o no hubiera reclamos adicionales, el mismo sistema de información les da esos controles, les da esa supervisión y ya no eran necesarios. Entonces, al final, solo pueden ser que necesiten a los vicepresidentes, cada quien administra su área o faculta sobre su administración y en adelante los operativos, entonces, gracias al sistema de información que está en el medio haciendo todo ese trabajo, ya no es necesario. Bien, como dice acá abajo, entonces, los sistemas de información pueden reducir la cantidad de niveles en una organización al proveer a los gerentes de información para supervisar mayores cantidades de trabajadores y otorgar a los empleados de nivel o de menor nivel una mayor autoridad en la toma de decisiones. ¿Sí? Es precisamente lo que le decía. Esto puede ser un impacto en el comportamiento, obviamente, porque si ya según este ejemplo, 2 niveles de supervisores o gerentes ya no existen, todo el comportamiento de la organización va a cambiar. ¿Sí? Va a cambiar. Eso quiere decir también que esas rutinas que hablamos en algún momento en las primeras diapositivas, la rutina que hace la organización se ve afectada. Eso no le gusta a muchos. Más, no le gusta a la mayoría. ¿A quién le gusta? Al gerente general, a la junta directiva, a los vicepresidentes. ¿Por qué? Porque hay más ganancias en la empresa. Hay más eficiencia,
hay menos rechazos, hay menos devoluciones, ¿sí? Porque se vuelve más efectivo. Si no se volviera más efectivo, no tienen por qué eliminar una línea de mandos medios o 2 líneas de mandos medios. Si se vuelve más efectiva, entonces se dan cuenta de que no es necesario y entonces es más eficiente. Y al ser más eficiente, la organización como tal se ve favorecida. Bien. Bien, preguntas en el tema de los impactos de la organización con respecto a los sistemas de información. ¿Preguntas? Bien, no hay preguntas. Sigo adelante. Bien, implicaciones para el diseño de los sistemas de información. Los factores organizacionales centrales que se deben considerar al generar un nuevo sistema o planificar o buscar un nuevo sistema de información van a ser los siguientes. El entorno en que debe funcionar la organización. ¿Sí? Ya hablamos de los entornos. Es parte fundamental para el diseño del sistema de información. Diseño podría ser diseño y selección o diseño y búsqueda de un sistema de información para la organización. Debemos tomar en cuenta entonces el entorno en que debe funcionar la organización. La estructura de la organización. A eso nos referimos a la jerarquía, la especialización, las rutinas y procesos de los negocios. Parte de eso, entonces, hay que tomarlo en consideración para determinar cuál es el diseño de un sistema de información que más nos convenga. ¿Sí? ¿Por qué? Va a depender de la jerarquía, cómo está distribuido la misma estructura de la organización, qué especialización tiene. Hay algunos sistemas de información que están especializados en algunas áreas de negocio, ya sea, digamos, de seguros, de banca, de fábricas, de importaciones, de exportaciones. Sí, entonces, esos son enfoques que tienen los sistemas de información y que obviamente algunos serán mejores en algún enfoque y otros serán mejores en otro. ¿Sí? Digamos, un sistema de información que le den buenos resultados a alguien que se dedica a la importación de productos o a la exportación de productos, puede ser que no le sirva para nada a una empresa que se dedica a los servicios, como una aseguradora, o que se dedica a los servicios como una consultora de, de tecnología. ¿Sí? No es lo mismo. Es mucho más cuando la característica es una ve o va enfocada a los productos y otro va enfocado a los servicios. Entonces, no todos los sistemas de información, digamos, van a funcionar igual con cada uno. Entonces, el proceso de negocio, las rutinas y la jerarquía van a depender mucho sobre el diseño del sistema de información. Otro, la cultura y las políticas de la organización, que están establecidas, que tan arraigadas estén las políticas de la organización, y hay que tomarla en cuenta porque tampoco es que va a diseñarse un sistema de información que no va de la mano con ninguna de las políticas de la organización. Entonces tiene que ir de la mano. Si no, desde que se empieza, digamos, empieza mal. Empezamos nadando contra la marea, por decirlo así, ¿sí? o contra la corriente. Porque si tengo sistemas de información que van enfocados a la cultura, a la política de la organización, ¿por qué voy a traer uno que tiene un enfoque diferente? ¿Sí? Eso sería como que empezaría mal desde el principio. El tipo de organización y el estilo de liderazgo, ¿sí? Eso es importante verlo. El liderazgo también de la cabeza, del gerente general o de los gerentes de mando medio o vicepresidentes. ¿Cómo es el liderazgo? Si es que tiene mucho control, tiene mucha amplitud, son bastante
flexibles en el manejo con sus recursos. Ahí entonces va a depender de eso también, ¿sí? Entonces hay unos sistemas de información que son muy detallados con la información, muy controladores con respecto a los recursos humanos, y si el líder no tiene ese mismo enfoque, tampoco tendría mucho sentido. Bien, los principales grupos de interés afectados por el sistema y las posturas de trabajadores que utilizan el sistema, ¿sí? En esa parte tendríamos que ver mucho de cuál es el rechazo de las personas. Si hay muchas personas que no son fáciles de adaptar a cambios, entonces tampoco me voy a traer un sistema que sea demasiado exigente en la parte técnica, ¿sí? Yo tendría que buscar un sistema que sea muy amigable, muy friendly para los usuarios, y que ellos a su vez se les tenga que decir que efectivamente tienen que cambiar, que no les gusta, pero por lo menos es algo bastante manejable. Solo tiene que tocar un par de botones, solo tiene que dar esta información, no le pide tanto ir por tantas pantallas que los usuarios normalmente aborrecen ir a muchas pantallas o navegar en muchas pantallas, le gusta una, dos. Entonces, esa flexibilidad de ese sistema seguramente le va a ir mejor cuando tengamos o tengan empleados o colaboradores que sean, no sean bienvenidos los cambios, ¿no? O sea, esas personas que no les gustan los cambios. Entonces, hay que verificar eso. Mucho más si esos colaboradores van a ser parte de toda la implementación, ¿no? O sea, son elementos vitales para la organización, también tienen que verse ahí. Los tipos de tareas, decisiones y procesos de negocios en los que el sistema de la información está diseñado para ayudar, ¿sí? ¿A quién va a ayudar? ¿Qué tipo de tareas? ¿Qué tipo de decisiones se requieren? Hay algunos tipos de sistemas de información, obviamente orientados hacia clientes, a proveedores, otros orientados hacia el manejo de las operaciones o de los procedimientos de la organización. Entonces, hacia qué proceso de negocio es el que más se necesita ayudar. En base a eso yo tengo que establecer un diseño. Puede ser que la organización adolece mucho más un manejo de los procesos que vayan en orden y no necesite tanto un manejo de administración de clientes. Entonces, primero tendría que ir porque algo que me corrija los procedimientos y mi organización antes de irme a un sistema de información que se oriente más a los clientes, porque puede ser que esté poniendo los esfuerzos en donde no es, ¿sí? No significa que no necesite la administración de clientes, pero puede ser que eso no es lo que más necesite. ¿Bien? Entonces, todos esos son factores organizacionales que van a afectar al momento de buscar el sistema de información o diseñar un sistema de información, ¿sí? Necesito conocer estos factores organizacionales para saber cuál es el que tengo que diseñar, cuál es el que tengo que buscar, en qué enfoque necesito. Digamos que hay que hacer un checklist de estos factores para saber entonces cuál es el perfil más adecuado del sistema de información que va a necesitar la organización. Bien, por último vamos a ver lo que son las estrategias del sistema de información. Por lo menos vamos a enumerar las estrategias. Estrategia de los sistemas de información para lidiar con las fuerzas competitivas o fuerzas que determinan los factores de competitividad de la organización. Hay 4 estrategias genéricas, cada una de las cuales se habilita a menudo con el uso de la tecnología y los sistemas de información, ¿sí? Estas son 4 estrategias entonces que puede utilizar la organización para ser más competitivo, ¿sí? Estrategia del sistema de información para lidiar con fuerzas competitivas. La primera estrategia es liderazgo de bajo costo, ¿sí? La segunda estrategia es la diferenciación de productos. La tercera estrategia es el enfoque de nichos de mercado. La cuarta estrategia es fortalecimiento de la intimidad con el cliente y los proveedores, ¿sí? Como le dije, cada uno de estos estrategias
va a necesitar quizás un sistema de información orientado hacia estas estrategias, ¿sí? La organización habría que ver cuál es la estrategia que toma, ¿sí? Liderazgo de bajo costo es precisamente entonces tratar de ver cómo optimiza los recursos de entrada a la organización. Va enfocada entonces a eso, a optimizar los recursos de entrada. Tiene que ver mucho más con el tema de proveedores, tiene que ver mucho más con el tema de compras, procesos de compra. Va orientado hacia esta estrategia. La estrategia de diferenciación de productos, entonces tiene que ver más con la salida, ¿sí? La calidad de la salida, la entrega de la salida, el marketing de la salida. O sea, hay hacia la diferenciación del producto, cambiarle un poco el diseño, cambiarle un poco el esquema, modificar un poco el producto para ser diferenciado con la competencia. Eso sería la estrategia de diferenciación de productos. Cada uno se da cuenta que son enfoques diferentes. La otra estrategia es el enfoque de los nichos de mercado. Ahí entonces uno tiene que determinar, o la organización va a determinar, en qué es mejor. O sea, o qué nicho. Nicho significa qué sector del negocio o del mercado necesitan impactar o necesitan aumentar o maximizar sus esfuerzos, dependiendo de lo que necesita la organización. ¿Sí? Va y determina ese sector, ese mercado. Puede ser un mercado de, ejemplo, necesitan llegar a más mujeres de 35 años o más, porque van a generar mayor cantidad de productos hacia ese mercado, ¿sí? Entonces, ese enfoque va hacia ese sector de mercado, entonces tienen que saber cómo esas estrategias van orientadas hacia ese sector de mercado específicamente. Y la última estrategia, que es el fortalecimiento de la intimidad con los clientes, eso tiene que ver mucho más si mi estrategia tiene que ir orientado a buscar a mi cliente y buscar la fidelidad de mis clientes. O sea, que esos clientes se mantengan conmigo, de que ellos no vayan a mirar hacia la competencia. Necesito establecer qué es lo que requieren ellos para quedarse conmigo y tratar de buscar obviamente más clientes. Siempre la organización va a tratar no solo de fidelizar a los que tiene, sino tratar de buscar clientes nuevos. Y también los proveedores, porque obviamente la calidad de los proveedores, la calidad de producto que ofrecen los proveedores, impacta sobre el producto final de la organización. Bien, estas estrategias la próxima semana las vamos a estar viendo más a detalle. Aquí solamente la enunciamos porque ahondar un poquito en ellas nos iba a tomar un poco más de tiempo. Y vamos a ver entonces otros temas que me gustaría impactar la próxima semana con respecto a las estrategias, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta con las estrategias de los sistemas de información? Bien. Si no hay preguntas, disculpen, dejé de compartir. Bien, voy a cambiar la pantalla. Me gustaría revisar las actividades de la semana. Déjenme ver. Bien, para esta semana vamos a tener dos actividades. Clásica, la actividad individual, obviamente, y la actividad grupal. Bien, con respecto a la actividad individual, ya habíamos visto que íbamos a hacer quizzes o cuestionarios en línea. Yo antes lo revisé y salía así, profe, no salía más nada. Entonces, algo pasó cuando subí la información. Bien, esto lo voy a revisar. Bueno, ahí en esta parte van a venir obviamente los temas, los conceptos, un poco lo que vimos, un pequeño video sobre los temas que estamos tratando, y le va a indicar cuál es el nombre de la clase para que ustedes vayan a hacer su quiz, ¿sí? Esta actividad es básicamente sobre el quiz.
Entonces, voy a revisar por qué no se vio. Y ahí entonces lo que les van a ver es el nombre de la clase. Ustedes pueden ir. Esa no va a estar habilitada hoy, va a estar habilitada la próxima semana. Digo, no, la próxima semana, no, mañana, disculpe. Mañana se va a habilitar el quiz, ¿sí? Entonces, una vez corrija esta actividad, ustedes van a poder entonces entrar mañana a realizarla. Van a leer un poco sobre el PDF que ya les coloqué en la unidad. El video también recuerden que yo lo subo ahora, dentro de un tiempo lo subo para que ustedes lo tengan. Y luego de ver eso, entonces pueden hacer la actividad del quiz número 1. Y obviamente van a tener hasta el próximo jueves para hacerlo. Vamos a ver la actividad grupal si esa sí subió. Ah, ok, sí, aquí tienen. La otra actividad es la actividad grupal. Obviamente ustedes van a hacer grupos de 2 y es una investigación, ¿sí? Y la investigación va a ser específicamente de los tipos de sistemas de información, ¿sí? La próxima vez vamos obviamente a ver un poco sobre esto. Vamos a irnos directamente a algunos ejemplos, pero sí me gustaría que ya en este punto ustedes hubieran hecho esta investigación. Investigue sobre los tipos de sistemas de información, ¿sí? Fíjense que no les puse los tipos de sistemas de información gerencial, no. Los tipos de sistemas de información, hay varios, entonces ustedes van a averiguar sobre ellos. No es que quiero que copien y peguen todos los sistemas de información que encuentren, quiero que hagan un pequeño resumen de cada tipo de sistema de información, o sea, pocas páginas, va a estar medido, vamos a hacer contenido mínimo 7, de contenido mínimo 7 y máximo 12, ¿sí? De contenido, o sea, solo de investigación como tal, mínimo 7, ¿sí? Máximo 12, no más de 12 páginas de contenido, no menos de 7 de contenido. A eso tienen que agregarle entonces una página de introducción, una página de conclusión. La introducción y la conclusión tienen que ser redacción propia de ustedes. Por favor, no me saquen introducciones ni conclusiones de la internet porque yo las busco y las encuentro y así es así. Le pongo 0 en esa parte y no tiene sentido. La introducción es algo que ustedes van a decir sobre su trabajo y la conclusión también es cómo concluyen lo que aprendieron sobre lo que investigaron. Una página de presentación que vale 5% y referencias bibliográficas tienen que por lo menos tener 2 referencias bibliográficas. Bien. 2. Eso es lo que tiene que tener el trabajo. Es un trabajo que van a hacer en Word. Si quieren lo pasan a PDF y lo suben, ¿sí? Con página de presentación, introducción, contenido, conclusión y referencias bibliográficas. No deberían tener errores ortográficos porque se le bajan puntos. Y como dice aquí, introducción y conclusión deben ser redacción propia de ustedes. Fecha de entrega, el 28 de julio. Si no me equivoco, es el próximo jueves, antes de medianoche. Y tiene una ponderación de 15% sobre su nota final, ¿sí? Recuerden, es en grupo. Lo pueden entregar uno, lo pueden entregar los dos. Eso ya es tema de ustedes. Lo que sí es cierto es que cuando lo entreguen, tienen que tener a los 2 integrantes como en la página de presentación, ¿sí? Deben estar los 2 nombres para saber de que obviamente forman parte del grupo. Bien, preguntas sobre la investigación. No, profe. Por mi parte, no. Todo claro. Bien, perfecto. Entonces, esas son las 2 actividades que tenemos esta semana. La otra ahora la corrijo, ya saben, entonces es el quiz y la investigación. Esas 2 actividades antes del próximo viernes, o sea, hasta el jueves tienen para subir las 2 actividades. Y bueno, denme un segundo para dejar de compartir. Listo. Bien, no sé si no tienen más preguntas, vamos a quedar hasta aquí. Inmediatamente voy a revisar la actividad del quiz y recuerden que lo voy a activar mañana, no hoy, lo voy a activar mañana para que ustedes entonces puedan hacer el quiz. Ya el PDF lo subí y esta grabación entonces lo voy a poner de una vez, así que suba a YouTube para que ustedes lo puedan ver.
Estimados, entonces que tengan buenas tardes y nos vemos entonces el próximo viernes. Obviamente el próximo viernes todavía no se sabe si va a ser presencial o virtual, así que obviamente la coordinación nos avisará y nos mantenemos en contacto. Saludos, que tengamos buen fin de semana. Chao, profe. Chao, hasta luego. Gracias, profe.